Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Entonces vemos en oposición cómo le dice a Esmirna, estás pasando por sufrimiento, estás pasando por pobreza, pero tú eres rico, porque hablaba de riqueza espiritual. Y vemos el contraste con la iglesia de Sardis. Le dice, yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo. ¿A qué se refiere esto? Quizás en pantalla eran la iglesia perfecta, pero espiritualmente ellos estaban muertos. Entonces, ¿a qué los llama el Señor? Les dice, despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Es decir, había algo ahí, pero estaba a punto de morir. Y veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Y continúa en el pasaje 3 y le dice, vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio. Es decir, a lo que el Señor enseña, a lo que el Señor nos llama a nosotros como iglesia, a seguirle a Él, a seguir sus preceptos, sus mandamientos. Y le dice, y reténlo con firmeza. Lo mismo que le decía a la iglesia previa, le decía, retén con firmeza lo que tienes a pesar de lo que está ocurriendo. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Y él concluye siempre en el pasaje 6 que todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu. E igualmente les vuelvo a poner algo importante. El diccionario nos define cadáver como un cuerpo muerto que ya no es útil ni puede llevar a cabo nada. Entonces, espiritualmente hablando, de esto es lo que ocurría en Sardis. Era una iglesia que estaba muerta y ya no era capaz de producir nada ni ser útil. Entonces, no era ni una amenaza para Satanás, ni tampoco estaba produciendo para el reino. Pero como el Señor los ve en ese proceso de muerte, es donde les dice, hey, despierta. Los exhorta y les dice, tienes que levantarte, no puedes seguir en esto. Y aquí vemos entonces, ¿qué les decía? Le dice, tienes apariencia de viva, ¿por qué? Le está diciendo, sos eficaz para lo que estás haciendo. La alabanza está a tiempo, la prédica parece que está bien, los servidores sonríen en la entrada, pero ¿qué es lo que pasa? Todo esto es superficial. Hay muerte espiritual dentro de tu iglesia. Entonces, ¿a qué los llama? A que sean vigilantes y se arrepientan de lo que están viviendo. Y continuamos con la iglesia de Filadelfia. Lo que hablamos de la iglesia de Esmirna y Filadelfia quizás son las iglesias pilares, quizás en lo que nos fundamentamos en el hecho de que el Señor no tuvo ningún tipo de queja hacia ellas. Y en el pasaje de Apocalipsis 3, en el 8, dice, yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Ahora, esta iglesia, al igual que Esmirna, son consideradas como las iglesias ejemplo para nosotros. ¿Por qué? No en pos de que vamos a idolatrar lo que hacían estas iglesias, sino el espíritu que ellos tenían para hacer las cosas por Dios. Entonces, el mensaje a esta iglesia es un mensaje de amor y de ánimo más que todo. Que hay una promesa que serán protegidas por la fidelidad que ellos tuvieron en tiempos de calamidad y en aquellos tiempos de prueba. Si nosotros vemos realmente las obras de Filadelfia, eran evidentes delante del Señor, no solo por lo que hacían en la parte externa, porque Sardis podemos observar que ellos tenían una apariencia. En la parte externa todo estaba bien, pero internamente estaban muertos. Es lo opuesto con Filadelfia. Ellos tanto la apariencia externa estaba bien, pero lo más importante es que existía un valor interno, es decir, ellos estaban en el Espíritu. No caminaban de acuerdo a lo que la carne dictaba, caminaban de acuerdo a lo que el Espíritu del Señor dictaba. Y entonces por eso abundaba el Señor en medio de ellos.